Y saludos nuevamente y bienvenidos a la segunda reunión que estamos teniendo del seminario en torno a la obra de Nicolás Maquiavelo. Eh, Seminario que no obstante, ¿verdad? Nos vamos a enfocar, o nos, sí, nos hemos estado enfocando y nos vamos a enfocar principalmente en, no sé si decir su texto más importante, pero ciertamente el texto más sonado, más nombrado, que es el Príncipe. Nosotros en la primera reunión que tuvimos hace 2 semanas, dimos algunos elementos, saludos Jaime, dimos algunos elementos eh, mínimos, biográficos, algunos un poco eh, de contexto. Disculpen que voy a mandar aquí el enlace de Zoom a alguien que no puede conectarse. Eh, y un poco para ir despejando los posibles malos entendidos, particularmente a partir de las lecturas más tradicionales y más commonsensicas, más de sentido común, pues hicimos un ejercicio de leer en voz alta, haciendo distintas pausas de rigor, eh, leyendo en voz alta la carta dedicatoria y luego el capítulo 26. Eh, Poco a poco queríamos hacer dos cosas para comenzar la discusión del príncipe, más allá de ponerlo en contexto y hablar un poquito de algunos datos biográficos, que era, digamos, partir de lo más, de una de las cosas, uno de los tropos, una de las nociones más comunes que se tiene de Maquiavelo, como aquel que de alguna manera de su obra emana la expresión, el fin justifica los medios. Y pues planteamos, pues, suponiendo que esa expresión está tal cual en el texto del capítulo 18 del Príncipe de Maquiavelo, lo que no está así establecido, planteada de esa manera, pero aún suponiéndolo, o al menos que el espíritu de eso está presente en el texto, pues habrá que siempre pues, tener claro que uno, habrá que preguntarse más bien, ¿cuál es el fin que justifica los medios? Y dos, que dado el fin determinado que justificaría los medios, unos determinados medios para Maquiavelo, si ese fin particular no prefigura pues, los medios a los cuales se podrían acudir para conseguirlo, ¿no? Yo pues, daba el ejemplo bastante directo y llano de, pues si tú quieres, si tu fin en la vida es ser salvo, la salvación de tu alma, pues tú obviamente eso implica que pues, fuera de los medios para conseguir eso, pues tú no vas a matar, tú no vas a hacerle daño a nadie, tú no vas a ser deshonesto innecesariamente. Tú no vas a incurrir en una serie de comportamientos que se entiende que no serían consonos con el fin que se está buscando, ¿no? Y pues digamos que entonces pues terminamos esa primera reunión hablando leyendo en voz alta el capítulo 26 porque planteamos que el fin último, o sea, perdón, planteamos siguiendo el mismo Maquiavelo, un poco que el fin último que justificaría los medios para Maquiavelo era la búsqueda de la unificación del territorio italiano como precondición de su liberación de las fuerzas invasoras extranjeras. Y que en última instancia, digamos que Maquiavelo, el partidario, Maquiavelo, aquel que se siente gravemente comprometido con las circunstancias y con la situación en el momento de su patria, pues era ese el fin que justificaría distintos medios que va a plantear en distintos contextos para distintos tipos o de gobernantes o aspirantes a gobernantes de cómo actuar, ¿no? Y que sacados fuera de contexto o vistos más bien en abstracto, olvidando cuál es ese fin último para Maquiavelo, pues pudiera leerse, pues como se ha leído, ¿no? Querer ver en Maquiavelo una especie de maestro de la maldad, o el Maquiavelo de la de la política por el poder, en virtud del poder mismo, o una especie de pensador inmoral o amoral o lo que fuese.
Este, pero nada, que un poco por ahí, por eso hicimos por eso hicimos eso en la primera reunión. Y creo que lo último que sí hicimos, perdón, por aquello de recapitular, y yo hice cierto hincapié, porque algo de eso va a guardar continuidad con lo que vamos a estar discutiendo más adelante hoy. En la carta dedicatoria, yo planteé tentativamente la posibilidad de esta noción de que en Maquiavelo está la propuesta de que para él el gobernante idóneo, el príncipe gobernante, aquí voy a estar utilizando príncipe y gobernante de manera equivalente, de que el gobernante o el príncipe idóneo, pues tal vez sería ese que mantiene una relación de codependencia radical con el pueblo, con la figura del pueblo, de manera tal que aun cuando esté diciendo Maquiavelo algo que sea en función de procurar el bienestar para el príncipe, que eso siempre, aunque sea implícitamente, implique cierto grado de conceder cierto bienestar al pueblo. O sea, como que de alguna manera el destino de uno estuviera irremediablemente, el destino del gobernante estaría irremediablemente atado con el destino y el bienestar del pueblo. Y finalmente, lo último que se hizo en esa primera reunión, pues fue repasar rápidamente ese primer capítulo, donde se plantea, ¿verdad? A diferencia de las clases, digamos, de las antiguas tipologías de formas de Estado, si sea la que plantea Platón o Aristóteles o Polibio, lo que fuera. Maquiavelo lo plantea, pues hay hay dos tipos de regímenes o sistemas. Está la República, sobre las cuales nos dice, no voy a hablar de esa porque he empezado a hablar de ellas en este otro texto que conocemos como los discursos sobre Tito Livio, y están los principados. Y de los principados nos dice, hay de dos tipos. Están los principados hereditarios, es decir, aquellos en los cuales el que adviene al poder adviene pues, por una especie de sucesión, eh, o son principados nuevos. Y a su vez, dentro de los principados nuevos, nos plantea dos posibles. Están los nuevos nuevos, por así decir. Es decir, esa situación en la cual el no príncipe o no gobernante pase a ser gobernante. Y está el principado nuevo mixto, que es cuando un príncipe o gobernante actualmente existente adquiere una nueva comarca, un nuevo territorio, incrementando pues aún más su poderío. Y terminaba ese primer párrafo diciendo que se consiguen por dos vías, o por la fortuna o por la virtud. Y ahí un poco terminamos, ¿verdad? Y ahí en 10 minutos, una especie de resumen bien apretado de lo que estuvimos haciendo en esa hora y media de la primera reunión. Antes de proseguir, sí, pues habría que decir, eh, empiezo por lo que había anunciado antes de irnos la última vez, que es que eh, en un set, quizás o en algún sentido, eh, o sea, déjame decirlo de otra manera. Maquiavelo, todo lo que va a plantear en términos de sugerencias o recomendaciones para gobernantes, para que los gobernantes mantengan su poder lo más posible, o todo lo que va a recomendar a los que son aspirantes a ser gobernantes, eh, va a estar poblado pues, de múltiples ejemplos, de numerosos ejemplos históricos. Algunos ejemplos históricos más fidedignos, otros ejemplos históricos interpretados con pinceladas un poco imaginativas y creativas por parte de Maquiavelo. Pero que no obstante, subyacente más bien a todas las recomendaciones y subyacentes a todos esos ejemplos históricos, pues muchos han planteado a través del tiempo que en Maquiavelo el actuar de los sujetos políticos, quizás de los seres humanos, pero vamos a limitarnos por lo pronto a gobernantes o aspirantes a gobernantes, a sujetos políticos, que el actuar de los sujetos políticos se da a partir de un entrejuego de estas dos cosas, de dos conceptos, pero de dos cosas principalmente que él nombra,
¿verdad? Al final de ese primer capítulo, que uno es la virtud y otro es la fortuna. A lo cual, bastante rápidamente va a añadir un tercero, que es el elemento de la prudencia. O sea que el actual de los sujetos políticos, gobernantes o aspirantes a gobernantes, se da en ese entrejuego entre virtud y fortuna, y digamos la prudencia, quizás no tan, de manera tan sustantiva como la virtud y la fortuna, la prudencia más bien como el gozne que ayuda a conectar a esas otras dos, ¿no? Ahora bien, perdón, estos tres conceptos son conceptos bien comunes en el vocabulario de la época de Maquiavelo, ¿no? Este, e incluso son bien comunes, eran conceptos bien comunes que se utilizaban, eh, pues, para describir el accionar o las acciones, los acontecimientos de los gobernantes a través de la historia. Eh, lo, lo que, digamos que por consenso, lo que hay en el Príncipe de Maquiavelo es una especie de resignificación de estos conceptos. Porque en términos generales, si usted fuera a leer un texto de la época a un texto de estos del Espejo de los Príncipes, por la palabra, o sea, por virtud, realmente lo que se entiende, se entendía, era una cualidad anímica, ¿no? La virtud era esta especie de magnanimidad moral, ¿verdad? De ser excelso. Este, era, pues, como dije, era más bien una cualidad anímica, algo que tiene que ver más bien con el carácter en abstracto. Eh, y por fortuna, digamos que, pues, digo, de haber sido un nombre para nombrar a una deidad, este, pues la fortuna, pues, se referiría más bien a la, pues, a la azarosidad, ¿no? A la contingencia. Lo que tal vez hoy diríamos o el destino o la suerte o tal, ¿no? Pero en Maquiavelo hay una resignificación en tanto en el caso de la virtud, vamos a ver, ¿verdad? Y esto lo veremos en detalle cuando lleguemos al capítulo, específicamente al capítulo 8. En Maquiavelo, la virtud sí todavía, tiene un elemento, tiene una connotación que tiene que ver con cierto elemento moral o ético en el actual. Pero lo fundamental para Maquiavelo, en términos de la virtud, es que más que una especie de mera magnanimidad de tu carácter o que tú seas excelso, para Maquiavelo la virtud se refiere a la capacidad que tiene un actor de imponer su voluntad al curso de los acontecimientos para que estos redunden en su beneficio, ¿no? Y si voy a escribir eso un momento, pero es en función didáctica y mía también, ¿verdad? Para Maquiavelo, la virtud es la capacidad de imponer tu voluntad al curso de los acontecimientos de manera tal que estos redunden en tu beneficio. Entonces, cuando estamos hablando de esa capacidad de imponer, de tratar de canalizar las cosas para que te beneficien, pues ahí ya no es meramente una cualidad anímica, sino que tiene que ver bien concretamente con tu disponer de armas, tu disponer en la medida de lo posible de un ejército propio, tu disponer de fuerza, de tu disponer de apoyo, tu disponer de que cosas concretas, tangibles, materiales. ¿Eh? O sea, no es meramente que tú logras imponer tu voluntad por la grandeza de tu ánimo, la grandeza de tu carácter, la honra de tu persona, ¿verdad? Sino que es que, bueno, en la medida en que tú concretamente tratas de actuar, incidir sobre el curso de los acontecimientos para que esto te beneficie de alguna manera u otra.
O sea que por así decir, Maquiavelo, sin perder del todo el cierto teñido ético al concepto de virtud, está mundanizando el concepto. Porque si tú eres excelso, fantástico. Pero si tú no dispones de las armas, de los hombres, del ejército, del apoyo para conquistar algo o retener el poder de algo, estás frito. ¿Verdad? Como va a decirnos en el capítulo 6 o el capítulo 7 y en términos generales a través de todo el libro, los profetas desalmados, ¿verdad? Siempre fueron a su ruina. Usualmente iban a su ruina. O sea que, o sea que quiero decir eso. O sea, Maquiavelo está mundanizando la noción de virtud. Entonces, por otro lado, la fortuna, ¿qué? Y voy a volver a la virtud. Lo que pasa es que quiero ir uno a uno para después ponerlas en relación. ¿La fortuna qué? La fortuna, como la maneja Maquiavelo y como la habrán visto, en términos generales, se, pues, es algo parecido a como nosotros hablamos en términos generales de la fortuna hoy día, ¿no? Nosotros hablamos de una persona que le van mal las cosas, caramba, tuvo mala fortuna. Una persona que se pegó en la loto, caramba, qué tipo más afortunado, ¿no? O, es decir, en términos generales, en su uso puede ser parecido al nuestro, con la gran diferencia de que cuando Maquiavelo habla de la fortuna, a pesar de que es una palabra cargada, incluso de elementos previos religiosos, para Maquiavelo la fortuna pierde ese carácter mágico religioso que nosotros algunas veces implícitamente le empotramos a la noción de suerte. ¿Verdad? Cuando usted, por ejemplo, o sea, perdonen por un ejemplo tan burdo, pero si usted se pega, si alguien que usted conoce se pega en la loto, desde antes, qué suerte tuvo fulana que se pegó en la loto, tú no estás diciendo qué suerte y a la misma vez estás un poco calculando cuáles son las posibilidades que tenía de ella haber jugado con tanta cantidad de dinero dentro de la población completa de jugadores. O sea, tú estás diciendo como que qué suerte, como que casi le estás inyectando un elemento pues mágico, ¿no? Pues, que pues le tocó, tú sabes, como que en Maquiavelo no está eso, ¿verdad? Entonces voy a ir un momentito al capítulo 25 y los invito, si tienen el texto, vayan al capítulo 25. En el capítulo 25, Maquiavelo habla de la fortuna en concreto. O sea, de manera directa, quiero decir. Y, y no lo vamos a leer completo, pero sí quiero leer al principio. Maquiavelo dice en el capítulo 25, dice, de lo que influye la fortuna en las cosas humanas y del modo de contrarrestarla. Dice, no ignoro que muchos han creído y creen todavía que las cosas de este mundo las dirigen la fortuna y Dios, sin ser dado a la prudencia de los hombres hacer que varíen, ni haber para ellas remedio alguno. De suerte que, siendo inútil preocuparse por lo que ha de suceder, lo mejor es abandonarse a la suerte. En nuestra época han acreditado esta opinión los grandes cambios que se han visto y se ven todos los días, superiores a toda humana previsión. Meditando en ellos, me he inclinado a veces algo en favor de esta creencia. Sin embargo, como nuestro libre arbitrio no se ha extinguido, creo que de la fortuna dependa la mitad de nuestras acciones, pero que nos deja a nosotros dirigir la otra mitad o casi. Y quiero parar ahí un momento, porque quiero estar seguro. Quiero ver que en el original ese o casi en italiano, en español. Aquí veo yo cualquier otra. Sí. En italiano, que no es, de nuevo, no lee tal cual como el italiano de hoy día. Dice, non di manco perché il nostro libero arbitrio non sia spento, ¿verdad? No se ha agotado nuestro libre arbitrio.
juzgo y udico potere essere vero que la fortuna si arbitra de la mitad delle azioni nostre, de nuestras acciones, ma che etiam lei ne lasci governare la mitad de nuestras acciones y que ella solamente gobierna la otra mitad o preso o casi a nosotros. O sea, nada, lo que estoy corroborando es que ese, lo que traduce en español, la traducción en español que estoy usando, de que de la fortuna dependa la mitad de nuestras acciones, pero que nos deja a nosotros dirigir la otra mitad o casi. Quería estar seguro que ese o casi no es una cuestión españolizada o lo que sea. Porque para mí es importante eso, pues para hacer un punto más general, que es el siguiente, o sea, perdón, y continúo y añado. Comparo aquella, a la fortuna, con un río de rápida corriente que cuando sale de madre, ¿verdad? Y este es el tipo de cosas lo que yo decía al principio de la clase anterior, estas formas populares, vulgares de hablar, ¿no? Que cuando el río se sale de madre, así también se lee en el original. Que comparo aquella con un río de rápida corriente que cuando sale de madre inunda la llanura, derriba árboles y casas, arranca terrenos de un sitio, y los lleva a otro. Del ímpetu de sus aguas huye todo el mundo, todo sea su empuje incontrastable. Pero esto no impide que al volver a su cauce los hombres construyan diques y canales para precaver en otras crecidas las inundaciones y los estragos. De igual suerte, la fortuna de, ¿verdad? En esa imagen anterior, la fortuna siendo este río que corre incesantemente y que en algunas ocasiones dadas las circunstancias climáticas, pues corre y fluye normalmente, pero dadas otras circunstancias climáticas, se desborda, nos causa estragos en las cosechas o lo que fuese, ¿no? Pero que entonces uno, habiendo aprendido de la experiencia, presumiblemente, y si es prudente, a lo que vamos a ir ahorita, pues construye diques, ¿no? Canales, que por eso usaba ahorita la expresión canales para referirme a la cuestión de la virtud, como aquella capacidad de canalizar el curso de los acontecimientos, porque ese construir diques o canales para darle dirección a las cosas, al devenir de acontecimientos o a la fortuna, es lo que es la virtud. Dice, de igual suerte, la fortuna demuestra su poder cuando no hay virtud ordenada que la resista, y con mayor ímpetu donde se sabe que no hay reparo alguno para contrarrestarla. Y por ahí sigue, ¿no? Y por ahí sigue. Si nos dejamos llevar, voy a volver a lo casi, es el o casi. Pero, por lo tanto, fortuna viene a ser la cadena continua de acontecimientos. O sea, un poco, la fortuna es esa especie de continuo devenir de cosas, de acciones, de acontecimientos, de sucesos que se van a dar de tal o cual manera, independientemente, o sea, no que se van a dar de determinadamente, perdón, no que se van a dar de determinada manera independientemente de cómo actúe, sino que se van a dar, se van a desencadenar acontecimientos independientemente de que yo actúe bien, mal, más preparado, menos preparado, trate de no actuar. O sea, la fortuna viene siendo como casi esa palabra para nombrar el continuo sucederse de cosas. O para decir un poco en términos espinosistas, la fortuna viene a nombrar la expresión de la realidad tal cual. Pero claro, la realidad no es estática, sino que lo que conocemos por realidad es esta cosa que está en un continuo proceso de devenir o de cambio. Visto de esa manera, entonces pues, se ponen en relación, ¿verdad? Porque o sea, si ustedes, pues si ustedes se ponen a ver, como yo puse en el chat,
poco cómo definir temporalmente la virtud como la capacidad de imponer tu voluntad al curso de los acontecimientos de manera tal que estos redundan en tu beneficio, pues, pues yo podría sustituir y decir, la virtud es la capacidad de imponer tu voluntad a la fortuna de manera tal que esto, ¿verdad? De manera tal que redunde en tu beneficio. O para decirlo de otra manera, o sea, tú puedes. Y aquí vamos a la supuesta relación 50% y 50% o casi, mitad y mitad o casi. Cuando Maquiavelo pone en relación a través de la imagen del dique y el río y la vuelta o sea, es como si se pudiera casi pareja la relación, en potencia, la influencia en el resultado de las cosas, la fortuna y la virtud, tu capacidad de ponerle dirección a las cosas o el mero devenir de las cosas. En la medida en que más tú trates proactivamente, conscientemente, de imponerle dirección al curso de los acontecimientos, en esa misma medida es más probable, aunque no está garantizado, pero es más probable que haya menor necesidad, o sea, a mayor virtud, en- es posible que a mayor virtud, pues menos tú dependas de que los acontecimientos redunden aleatoriamente a tu favor. Pues tú te estás encargando de tratar de influenciar los acontecimientos para que te favorezcan. Mientras menos virtud tú tengas, pero recuerden que decir menos virtud es decir menos capacidad de liderazgo, menos inteligencia, menos estrategia militar, un ejército más pequeño, estás dependiendo de un ejército mercenario o de un ejército auxiliar, o tener armas flojas, o tener poco apoyo. Es decir, pero mientras menos virtud tú tengas, para tu éxito, vas a depender, te vas a abrir necesariamente más a una mayor dependencia en la fortuna, entiéndase, en el mero discurrir de los acontecimientos. ¿Por qué trato de ser tan cuidadoso en siempre decir la mera posibilidad o probabilidad que no hay garantías? Pues porque en el mundo de posibilidades, y Maquiavelo plantea ejemplos, uno que otro, en el mundo de posibilidades, tú puedes ser el imbécil más imbécil, el inepto más inepto, y por X o Y circunstancia, bueno, por ahí empieza con el principado, con el príncipe hereditario. ¿Por qué solamente le dedica 2 párrafos al capítulo del príncipe hereditario? Porque en teoría es el más fácil de tú llegar al poder, porque te cayó en la falda. O sea, te cayó, ¿verdad? Aquí, sí, ya te tocó. Es decir, no necesitó de tu parte mayor virtud para tú ascender a ser gobernante. En la línea de sucesión te toca. Ah, que lo puedes perder después, pues esos son otros 20 pesos. Pero a lo que voy es que tú puedes ser la persona menos virtuosa del mundo, en el sentido de tener menos recursos, ser menos capaz y todo lo demás, y aún así hacerte del poder, por circunstancias totalmente ajenas a tu voluntad, o parcialmente ajenas a tu voluntad. Por eso digo la cuestión por eso hablo en términos de probabilidades y de posibilidades, pero en términos generales, sin hablar de esos casos, eh, que uno, ¿verdad? Sin hablar de los casos que son menos probables, en términos generales, a mayor virtud, menor dependencia de la fortuna, entiéndase, a mayor capacidad y mayores recursos para tratar de que las cosas operen a favor tuyo, menos dependencia tú tengas de que las contingencias de las cosas como se desencadenen operen a tu favor, porque tú estás tratando de actuar para que eso se dé de esa manera. Ah, mientras menos capacidad o menos recursos tú tengas, más tú te abres la posibilidad de la pura contingencia de que las cosas se den como se vayan a dar. Parecería, cuando Maquiavelo nos dice que a la mitad, que el resultado de nuestras acciones a la mitad se le debe a nuestro libre arbitrio y la otra mitad, perdón, a la mitad de el resultado de nuestras acciones a la mitad se debe a la fortuna y la otra mitad a nuestra virtud, pero añade o casi la otra mitad.
lo que está dejando es, y por eso es que algunos plantean que Maquiavelo es una especie de pensador que con cosas como esta prefigura el materialismo filosófico. Y con materialismo filosófico, por lo pronto, ¿verdad? Meramente me voy a limitar a decir que se refiere en términos bien generales a esa corriente filosófica que plantea que la realidad es finita. Es decir, que no hay un más allá de lo material, de lo que existe, de lo existente. Y de que todas las formas ideacionales, las formas de conciencia y demás, no existen en sí mismos, sino que necesariamente dependen de condiciones materiales de existencia. ¿No? Pero bueno, nada, porque pues, en términos generales a eso me refiero con materialismo filosófico. ¿Y por qué Maquiavelo se ve como que está tal vez prefigurando el planteamiento materialista? Y por eso a un autores como Marx lo admiran y todo eso, porque pues, son por cosas como esta, porque Maquiavelo te está diciendo que en igualdad de condiciones, el resultado de las cosas se va a deber al ejercicio de mi voluntad particular y mi autonomía, por así decir, y por otro lado, a a la azarosidad de las cosas. Pero dice, pero debilita un poco el elemento de la influencia de la voluntad de los seres humanos. Y ahí es donde tal vez ya dispara a lo que se llamará siglo más tarde el materialismo en términos filosóficos, porque en última instancia lo que está planteando Maquiavelo es que en última instancia, lo que tiende a determinar todo es eh, eh, son las circunstancias concretas materiales, mucho más en última instancia que lo determina la voluntad consciente de un individuo que actúa. ¿No? Este, o sea, para usar el lenguaje de la ciencia social de principios del siglo XX y mitad del siglo XX, que si estuviéramos ubicándolo en el lenguaje de la ciencia social del debate de structure versus agency, de estructura versus voluntad o sujeto, acción del sujeto, pues ese o casi lo que implicaría para Maquiavelo es que en última instancia la estructura siempre puede coger a la voluntad del individuo. ¿Eh? Este, y Maquiavelo da un ejemplo bien concreto, o sea, da varios ejemplos, pero el ejemplo de César Borgia y de su papá, el papá Alejandro, pues es importante, porque, ¿verdad? Esto está entre el capítulo 6 y capítulo 7. Más allá de que Borgia consigue el poder a través de la fortuna por las influencias y el poder que tenía su papá como padre, como papa de la Iglesia Católica y control del estado, de los estados papales, eh, voy a hablar terriblemente en síntesis, pero básicamente teniendo todo a su favor y además para acabar de fastidiar, aunque lo ganó a través de la fortuna, César Borgia era bien capaz y bien virtuoso. Dice Maquiavelo, pues, pero un primer golpe de la fortuna, entiéndase, de la contingencia de la vida en general, pues que su papá cae enfermo y muere. Eso no se esperaba, eso no estaba en el cálculo de las cosas. Y respectivamente de la virtud que tenía y los recursos que tenía César Borgia y su capacidad para consolidar su poder e incrementarlo, pues pierde, porque pierde la influencia por la muerte de su papá. Y Maquiavelo después añade, y no, un poco Maquiavelo añade diciendo, pero Borges era tan virtuoso, o sea, el tipo era un caballo tal que logra remontarse, no logra que nombren papa a alguien que fuera simpático a su causa, pero por lo menos logra que no nombren a alguien que sea abiertamente adverso o enemigo suyo. Y hace esto y hace lo otro. Y Maquiavelo dice, y cuando y plantea un plan de 4 o 5 etapas y va poco a poco conquistando una tras otra. Y cuando está a punto de consolidar ese plan para refortalecer su posición finalmente, Maquiavelo dice cae en cama enfermo y se muere. Es decir, ese es el ocaso. O sea, a una figura tan, perdón, más allá, Luis, sí, a una persona tan virtuosa, según Maquiavelo, como César Borgia, pues no, se enfermó y se murió.
Y pues así es la vida, ¿no? Es decir, en última instancia, las circunstancias, la contingencia radical de las cosas, en última instancia siempre puede más, en teoría, ¿no? En potencia, quiero decir, siempre puede más que la fuerza bestial o la capacidad bestial del uno que actúa. Eso significa Maquiavelo cuando dice, o de la, o de la virtud depende la otra mitad o casi. Es ese abrirse a la posibilidad de que en última instancia, o sea, la posibilidad, la posibilidad no es reconocer la primacía ontológica de la contingencia radical de las cosas, de la realidad. Manuel, ¿cómo tú crees que él ataría el tema del carácter? Porque él en varias instancias en el libro hace referencia, por ejemplo, de la capacidad del príncipe de poder adaptarse a los tiempos y si tiene una disposición demasiado fija, no va a poder adaptarse. Cuando él habla de Borgia, él dice que Cesare tenía esta tendencia de darle más peso a las palabras de los demás que a la que él se daba a la de él mismo. O sea, él pondría el carácter de las personas dentro de virtud o dentro de fortuna, De la virtud. de la Eh, virtud. sí, la pondría dentro de la virtud porque eso sería el carácter eh, y destrezas que pudieran emanar del carácter. Pues son recursos que uno tiene a su haber para lograr cosas. Sí. Porque él Eh, lo pone como si fuera algo fijo, ¿verdad? Que después, más adelante, otra gente dirá, pues carácter es destino, ¿verdad? Ese es el axioma, pero no sabía si cuando él habla de ese tema, él lo está poniendo dentro del mundo de la fortuna o si del carácter o de la virtud. Pero lo que me estás diciendo es que tú entiendes que él probablemente lo ataría en esas cualidades personales, que si tienes un carácter que no se puede adaptar, pues que tu virtud es más bajita de la que quizás debería ser. disculpe. Exacto. Sí, sí. O sea, ya entendí ya entendí bien lo que estabas diciendo. Sigo pensando que el peso del asunto recae en la virtud, pero dentro del entendido que he tratado de empujar, que es que hablar de la virtud es necesariamente hablar de la fortuna. Y al revés, ¿no? O sea, es decir, porque en última instancia está en una relación, Simbiótica. sí, 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 atadas irremediablemente y que más de una cosa implica menos de otra y menos de la anterior implica más de la otra y así. O sea, por ejemplo, si en tu carácter está en ser inflexible, pues es abrirte más a la fortuna, ¿verdad? Porque si tú sigues actuando de una manera particular por tu inflexibilidad, pero las circunstancias cambian de manera tal que convenga esto de otra manera, pues implica una falta de virtud de tu parte y un abrirte a una mayor posible impacto de la fortuna. Eh, Profesor, sí, por profesor, favor. y cuando en el capítulo 25 él compara a la fortuna como una mujer, Sí, que la fortuna es mujer y es necesario que siempre, que si quiere tenerla sumisa, dominarla a golpes y empellones. Y es más fácil que se deje vencer por los atrevidos que por aquellos que actúan con frialdad. O sea que también tiene unas imágenes ahí particulares de ver la sí, fortuna. bueno, dos cosas y la primera no, ¿cómo se dice? No subsana la limitación del contexto. Pero la fortuna era mujer. O sea, hay una alusión ahí retórica a la fortuna como deidad. Y sí, se está haciendo eco del temperamento de la época o de todas las épocas, ¿verdad? Pero que claro, que no es visto en ese entonces como se ve hoy día. Y para ser justo con Maquiavelo, que me venga a la mente en el príncipe, porque no en Clizia y no en la Mandrágora, no en otros textos, pero en el príncipe yo creo que es la imagen.
Entonces, la única imagen problemática, ¿verdad? Visto desde una perspectiva anacrónica no es la palabra, hay historia, vamos, sacando Maquiavelo y poniéndolo en el contexto de nuestra sensibilidad, ¿verdad? Que yo recuerde es lo único así como que bien problemático. Tú dirás, ay, caramba. Pues cosas del momento, ¿no? Cosas del contexto. Pero, digamos, pero es un trope, es un lugar común. O sea, no es, Maquiavelo está diciendo algo que es sentido común y que está lleno de picardía. Ah, la picardía del momento, ¿verdad? Eh, pero que es algo que está usando el lenguaje bien figurado sí, y claro, pues, como Lorenzo el Magnífico es literalmente joven, al que formalmente se dirige el texto, pues por eso dice, no, y más la juventud que tiene menos miramiento y esto y lo otro. Sí, sí, son, pues, imágenes desafortunadas, ecos del temperamento de la época. Pero que sí, pero que volvemos, es una. Pero tú no crees que yo creo que eso sería, yo creo que esa comparación sería hasta controversial en esa época. Es que yo no O sé. sea, la agresividad del tono, Sí. especialmente cuando venimos de los sonetos de Petrarca y toda esta cuestión del romance, esa agresividad política, yo creo que esta sería controversial hasta en esa época, aunque es verdad, o sea, en esa época violencia doméstica o de género se vería como algo pues, que pasa, ¿verdad? No tendría el efecto que tiene sobre nosotros, pero yo creo que probablemente sería algo que hasta incluso dirían, oye, pero no tienes que decirlo tampoco, o sea, Yo creo que tal vez, pero por eso digo que alude a un sentido de picardía de Maquiavelo. ujú. Porque es un tono, pues cuando uno lee yo he leído solamente dos, no recuerdo si tiene más, pero cuando tú ves las comedias, los dramas que escribe Maquiavelo, pues hay mucha de esa picardía, pero explícita, ¿no? O sea, de una más presente, que está haciendo. Sí, o sea, quizás, no, francamente no sé. Yo sí te puedo decir, o yo sí puedo decir que no tuve el tiempo para leerlo completo, pero empecé a leer el capítulo de un librito que yo tenía por ahí y trata de coger en serio la alusión de la fortuna como deidad y trata de redimir ese pasaje, eh, trata de redimirlo por completo. O sea, no trata de reivindicarlo, sacándole todo tipo de elementos críticos al respecto, y lo trata de plantear como que es algo que era pues, consono a cómo se entendía que funcionaba la deidad que llamaban Fortuna en la mitología romana. Y que pues la fortuna, la diosa Fortuna, era pues dada a hacer más de esto, a dejarse seducir más rápidamente por los jóvenes. Entonces, pues, hasta que está eso. Pues yo creo que el punto medio al que yo llego, pero habría que ver esa argumentación porque no estoy haciendo un flaco servicio de lo que es porque no lo leí completo. Pero al punto medio al que yo llego es a decirle que pues, es una picardía que el lector del momento, yo te imagino que dice, ah, mira, Maquiavelo está haciendo sexy con el tema y está un poco pues jugando con la cosa. Mira que, ¿verdad? Cómo le mete esa imagen para. Pero que ciertamente, como quiera, pues estaría fuera de lugar en el sentido incluso del tipo de texto que se encajonaría dentro de este género literario del espejo de los príncipes. Tú lo quieres mantener como la cuestión magnánima, de nobleza de espíritu y tal y tal. Eh, pero hasta ahí yo llego. O sea, no tengo mucho más al respecto. Y fíjense que por eso, si Socorro no lo. Aquí dame chotear. Si Socorro no lo trae, Si nadie lo Socorro no menciona. lo trae, fíjate que yo dejé leer el capítulo. Si Socorro no Sí, lo sí. trae, yo no lo iba a plantear. Y no por macharrán. Yo no lo iba a traer
porque pues yo sé que eso a veces, dependiendo las audiencias, dependiendo de los contextos, pues eso abre la puerta a una conversación que... Pero, pero tirándole la toalla, él lo pone dentro del contexto de que las mujeres podemos ser caprichosas y por eso hay que controlarnos. Vamos Yo a es mejorar la parte. O es sea, que es yo, el texto, y es que como yo he dado el príncipe tantas veces con mi, ¿sabes? En las clases avanzadas, pues cuando uno va a esas citas, que uno lo hace, como me la dice Cristian, si no lo traigo a la pedestra, pues Sí. uno lo trae y lo pone en la pedestra, pero entonces le dice a los estudiantes, mire, no es que la quieren maltratarla, es que nos dice que somos caprichosas, que al ser caprichosas, pues entonces hay que controlarlo y por eso él lo pone, que el que, ¿verdad? Que el que va entonces a gobernar debe controlar los caprichos de las demás personas, o sea, saber ese parte. Así que le tiró la toalla ahí, ¿verdad? Porque... fíjate, es que entiende porque yo lo vi como un ejemplo más de una justificación de la agresividad y de ese ímpetu y de no y de falta de deferencia, porque De la y audacia. a mí me, y a mí me ha pasado algo en el sentido de que yo digo, cuando yo he tenido que estudiar en clase, el príncipe en el pasado era como que daría el ejemplo y pues de momento estamos discutiéndolo por 15 minutos y alguien levantaba la mano y decía, ok, pero hace 3 capítulos trató de justificar cómo César picó a mitad su teniente y violentamente. O sea, esto no es yo lo veía, yo siempre lo vi como un ejemplo más de esta agresividad que, que la controversia no es necesariamente en que dé el ejemplo, sino en que lo justifica, ¿verdad? En que lo trata de alguna manera de poner como esa agresividad tiene un valor de por sí que no, quizás no sería parte del género al que estaba parodiando. Pues tal vez. Y agresividad es una forma de verlo. Digo, es una de las formas que está planteada en cómo lo frasea. Pero, ¿verdad? El énfasis otra vez está más en el atrevimiento, ¿no? En la audacia, que no tiene miramiento, que no tiene reparo en Eso es esa es mejor palabra, atrevimiento. Eh, este, sí, sí, sí. Eso pues, es un ángulo que se puede seguir explorando. Y se ha escrito mucho al respecto. Lo que pasa es que no es históricamente, me refiero en mi historia personal. Históricamente yo no lo he. Es un aspecto que yo no he querido, o sea, no me ha dado con explorar, vamos, en la obra de Maquiavelo. Entonces pues volvemos, ¿no? Pues virtud, fortuna. Y entonces pues hay un tercer elemento que se explicita, si no me equivoco, en el capítulo 3 y el capítulo 4 que es entonces la prudencia. Este, la prudencia significando pues, lo que significa para nosotros en términos generales. Lo voy a decir de dos maneras o tres distintas, pero aludo a lo mismo. Prudencia entendida, por un lado, como la capacidad de previsión, de prever en el sentido de prever posibles resultados de las posibles acciones a llevar a cabo para, perdón, a decirlo de otra manera, la capacidad de poder prever posibilidades de futuro para actuar en el presente. Oh, perdón, voy de nuevo, voy una tercera vez. El prudente es aquel que actúa en el presente tomando en cuenta, eh, no me sale ni tres veces, voy una vez más. Poder de previsión en el sentido de que actuar en el presente siempre tomando en cuenta las posibilidades del resultado de tus acciones en el futuro. Este, hay otra forma de decir eso, pero es lo mismo realmente, pero es atar la cuestión explícitamente de la prudencia, la cuestión de la temporalidad.
Hay algunos que han hablado de que la prudencia de Maquiavelo es una especie de negociación del tiempo, pero realmente se refieren más un poco a lo mismo. Es actuar en el presente siempre pensando en las posibles consecuencias de esas acciones en el futuro. ¿Verdad? Y el ejemplo que da Maquiavelo, que es el ejemplo, es un ejemplo perfecto en el sentido de que es bien directo y bien llano, ¿verdad? Que si lo voy a, perdón, ¿me escuchan y me ven bien? Ok. Que es el ejemplo de que si el prudente es aquel, por ejemplo, que si de momento hoy, si tú sientes que tienes un picor en la garganta, que te pican los ojos, que tienes la nariz un poquito tupida, pues el prudente sería aquel que empieza a tomarse vitamina, tal vez se toma alguna especie de medicamento, que no se pone la ventanilla del aire acondicionado en la cara. O sea, aquel que dice, caramba, ya en el pasado a mí me ha dado catarro 55 veces, estos son posibles síntomas de que me pueda dar catarro, pues déjame empezar a prepararme, a prevenir ante la posibilidad de un catarro. Mientras que el imprudente es aquel, no usa el catarro, no recuerdo cuál es la enfermedad o la condición bastante sana en la que plantea, pero y el imprudente siendo aquel que, pues que me pica la garganta, me pican los ojos, tengo la nariz un poquito tupida, pero aún así pienso que quizás es el polvo del Sahara, quizás es que hoy cogí demasiado sereno, no es gran cosa, y me acuesto a dormir, me pongo el aire en la cara, creo que no me va a pasar nada, y de momento al otro día, pues ya tal vez estás totalmente congestionado, ya tienes dolor de garganta, ya te dio, ¿verdad? Te explotó lo que te iba a explotar. Y vamos, y por si acaso, y muchas veces al respecto de la prudencia, hay veces que las cosas van a pasar, ¿verdad? Maquiavelo, por ejemplo, en el caso de, Cristian habla de la agresividad, pero en el caso del conflicto, para Maquiavelo es inevitable, ¿no? Este, eh, Momentos de conflicto. De manera tal que muchas veces lo más que tú puedes hacer es un poco aplazar eh, el cómo afrontar el conflicto, porque el conflicto va a venir. Pero nada, digo esto volviendo a la prudencia porque no es porque tal vez el prudente, digamos, el que se tomó la vitamina, el medicamento, se bañó de Vicks, tal vez el catarro le va a dar igual que si no hubiese hecho eso, pero digamos que va a soportar el catarro de mejor manera o va a sobrellevar la condición de mejor manera. Que aquel que sencillamente se deja arropar completamente del catarro y le va a dar y lo va a tumbar y 20 cosas. Maquiavelo lo explica así, de explícito, de llano, ¿no? La cuestión de la prudencia, pero volviendo, en términos generales, la prudencia es eso, el tú poder prever de manera tal que te ayude a actuar en el presente, ateniéndote a las posibles adversidades que pudieran surgir en el futuro. Este, Hay veces, dependiendo del capítulo, o sea, se sobreentiende que hay algo medio borroso o poroso entre la virtud y la prudencia, porque no es lo mismo, términos tal vez técnicos, pero el virtuoso, bien virtuoso, si me permite, tiene que tener un elemento de prudencia. El virtuoso que tiene muchos recursos, pero es un total imprudente, pues implica una reducción en su cantidad de virtud. ¿Ves? O sea, que tal vez no es lo mismo, pero el virtuoso de verdad debe, debe tener un grado de prudencia. Y esos son, por así decir, tres conceptos subyacentes al actual de los sujetos políticos Manuel, una pregunta. ¿Tú crees que él, cuando hablaba de virtud, de fortuna y de prudencia, lo limitaba solamente el príncipe? En el sentido de que el príncipe es el único que puede ser sujeto de la virtud y de la fortuna, y entonces la prudencia, quizá algo más generalizado o algo por el estilo, ¿verdad? Porque en la medida que tú dices, pues las cosas, si la fortuna es el desenlace de los eventos, y los eventos o son naturales o son creados, pues
en las situaciones de Estado, quien nada más puede, ¿verdad?, demostrar virtud en reacción a esos eventos, es el príncipe o la gente que actúa a nombre del príncipe. Y según él lo haya delegado, ¿verdad? Que es parte de los temas que él toca en el libro. Ujú. Hay un asunto donde él solamente le reconoce esas cualidades al que está atento a los asuntos del Estado, o tú crees que él lo ve como algo general que podría aplicarse hacia abajo en la cadena de jerarquía de las sociedades? Lo que voy a decir no sé si está no, voy a responder mi parecer, pero no sé si está totalmente respaldado por el texto. Ujú. Por lo que recuerdo así del texto, en tanto el enfoque gira alrededor de a los que aspiran al poder o a retener el poder, pues la discusión de virtud y fortuna se circunscribe a los gobernantes o aspirantes a. Entre paréntesis, y coextensivo a los consejeros o gente que él delega, ¿no? El ejercicio de Pero gobierno, en pero en relación a relación él, a no él. por sí mismo. Exacto. Sí, porque incluso cuando llegamos al capítulo 22 y 23, que son los conciliares, son los consejeros o los secretarios, el Maquiavelo te va a decir, es importante que tú tengas buenos consejeros, pero la capacidad, pero el tú saber tomar consejos y el tú tener buenos secretarios o buenos consejeros va a depender de tu capacidad. ¿Verdad? Y Maquiavelo hace esta Y da el distinción. ejemplo, y da el ejemplo de que si reúnen los 11 sabios, pues va a haber una algarabía igual que no tiene. Sí. No, y dice cosas bien concretas, ¿no? O sea, de, bueno, no tan concreto, pero Maquiavelo te dice, básicamente hay tres tipos de gobernantes. Entonces, esto es el momento de hablar de los consejeros y secretarios y demás. Dice, dice, hay tres tipos de gobernantes o tres tipos de cabezas. Está el que entiende las cosas, está el que entiende por sí mismo, el gobernante, que entiende por sí mismo y puede distinguir entre el curso correcto e incorrecto de acción a tomar sobre algo. Y por lo tanto, como él mismo puede distinguir lo correcto y lo incorrecto de algo, pues de la misma manera puede discriminar un buen de un mal consejo. Va a querer decir, hay un segundo tipo de mentalidad o de capacidad mental o intelectual en un gobernante donde el gobernante tal vez no es por sí mismo capaz de reconocer el curso más adecuado o inadecuado a tomar sobre algo, pero es capaz de reconocer el curso correcto e incorrecto sugerido o recomendado por un otro. Y dice, y hay un tercero que es el total imbécil, el que no sabe ni por sí mismo y tan siquiera sabe tomar el consejo o la recomendación del otro. Maquiavelo te dice, si tú eres el tercero, estás frito, porque nombrarás a cualquiera normal a ser el consejero tuyo o secretario, o nombrarás a alguien por suerte, alguien que sea brillante, pero sabrás o no sabrás tomar bien el consejo porque tú no tienes los lentes de juicio. Pero si tú por lo menos eres o capaz por ti mismo, o por lo menos capaz de reconocer la razón o falta de en un otro, no debes tener mayor problema y debes poder saber coger consejo. Pero y eso añade, ¿no? Dice, pero además no solamente coger consejo, es decir, es permitirle la libertad de que te sean honestos. ¿A cambio de qué? Que sean directos y que sean honestos y que te digan cosas que tú pensarías que te van a molestar, porque te las puedan decir en tu cara, pero siempre y cuando tú le preguntes. Tú sabes, que no se crea que te puede decir lo que Y sobre los temas que tú quieras no, escuchar, no los temas que es... tú intereses. Exacto. O sea que, pero aun cuando habla de los secretarios o de los consejeros, es en función de la capacidad del uno que gobierna. O sea que, entonces, no te contestaba la pregunta original. O sea que, por un lado, sí te digo que de lo que, a menos que hayan alusiones que ahora mismo no me vienen a la mente en el texto, la cuestión de virtud y fortuna se circunscribe al gobernante o aspirante a. Ahora, como yo interpreto a Maquiavelo, yo creo que en Maquiavelo ahí sí no está completamente estipulado, ni elaborado, ni explicitado. Tal vez no interesaba hacerlo, aunque yo creo que está bastante presente en su obra, pero, pero yo creo que hay un planteamiento ontológico planteado, filosófico planteado, que aunque no se apalabra en ese siglo, pero se apalabrará más tarde.
Y yo sí creo que en Maquiavelo hay una especie de concepción materialista de la realidad. Y que en ese sentido, eso que él plantea de virtud y fortuna, se le pueden poner distintos nombres a ambas cosas, es una dinámica que aplica para todo el mundo. Eso sí yo lo pienso. Hay veces que en Maquiavelo está el planteamiento de una realidad que es eh, inherentemente dinámica, continuamente efusiva, ef- eh, efusiva no es la palabra, expresiva. O sea, yo creo que Maquiavelo es un planteamiento materialista amplio, e historicista, y que le aplica a los gobernantes y a los no gobernantes. Y añado otra tercera cosa a mi respuesta. Y esto ya es entrando al capítulo 9. Maquiavelo sí hay momentos en donde eh, emite, por eso es que no hay un Maquiavelo completamente realista. Entonces sí hay bastante evidencia textual, aunque sea aquí y allá. Maquiavelo sí hay momentos donde emite claros juicios de valor y discrimina entre lo que una cosa, que prefiere una cosa a la otra, aunque plantea que algo es honrado y algo que no lo es. En el capítulo 9, Maquiavelo explícitamente dice, los fines, los propósitos del pueblo son más honrados, son más nobles que los de los magnates. Pues no te está diciendo que son más Bueno, virtuosos. y en esa línea es interesante porque cuando él habla de los magnates, a menos que no sea un magnate que se convierta en príncipe, él habla sobre su ambición, la ambición de los grandes. Él nunca habla de la virtud de los grandes, No, 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 no. no lo Incluso, justifica nunca. aunque se parte de la premisa de que hay un elemento sociológico, de que los magnates pues, tienen que ser bien ricos, ¿no? Pero más allá del Ujú. elemento sociológico, como define Maquiavelo a los magnates, no es a partir de ese elemento sociológico, es en función de su voluntad de poder. ¿Qué define a los magnates? Ambicionan, quieren oprimir. ¿Qué quiere el pueblo? No Sí, ser oprimido. déjame quieto. Y cuando habla del pueblo, excepto yo creo que el ejemplo que él da cuando en una de las ciudades pues buscan a un primo lejano de uno de los que habían, de los regentes, de la familia regente que habían asesinado, él dice, pues esa persona era humilde y la trajeron al poder y pues tuvo buen juicio y se mantuvo. Pero siempre que habla del pueblo masificado, nunca habla del pueblo como un grupo de individuos, excepto para decir, ellos no quieren que la gente en general no quiere que los molesten, no quieren que les quiten sus propiedades, quieren que les reconozcan sus tradiciones. Bien pocas veces habla, de la misma manera que habla de los magnates como simplemente un conglomerado de gente ambiciosa, del pueblo habla como simplemente un grupo de gente que son sujetos a, pero que tienen unos intereses más dispersos, no son, suenan como non-playable characters. Sí, y el pueblo es la plebe también, ¿verdad? O sea, el Ujú. pueblo, sí, sí, pero sí, de acuerdo. Eh, sí, de acuerdo, pero, y lo otro también era, virtud, fortuna. Bueno, Y la prudencia es la tercera. sí, no, no, pero sí, sí, está bien, pero te dije las tres cosas que quería decir al respecto de tu pregunta de si la aplicaba o no a todo el mundo la cuestión de la virtud y la fortuna. Yo creo que sí, pero creo que Maquiavelo se circunscribe en este caso a los gobernantes o aspirantes. Eh, si retomo entonces el hilo de orden cronológico, el capítulo 2, ¿verdad? No, no nos vamos a detener en todos los capítulos con el mismo grado de detalle. Eh, como decía, el capítulo 2 es muy breve y su brevedad pues delata, entre comillas, la relativa simpleza del asunto, ¿verdad? Sobre los principados hereditarios. ¿Por qué es tan breve? Porque son los más fáciles, tanto para conseguir como para mantener, ¿verdad? Eh, en términos de conseguir, pues porque de todo, o sea, porque hablando en virtud y fortuna, porque es por la pura fortuna. En el caso, desde la perspectiva del que asciende al poder, a la nueva persona que asciende a ser gobernante. Eh, ya en retener el poder, claro, volvemos. Maquiavelo es como todo. Maquiavelo te dice,
términos generales, no debe haber mayor problema en cómo retener el poder. Voy a leerlo en voz alta rápidamente. Dice, segundo párrafo. Empiezo declarando que en los estados hereditarios habituados a la estirpe de sus príncipes son mucho menores las dificultades para conservarlos que los nuevos. Basta solo respetar la organización establecida por los predecesores y contemporizar con los acontecimientos, de suerte que si el príncipe tiene mediana habilidad, se mantendrá siempre en su estado. Si no se lo quita, una extraordinaria y excesiva fuerza. ¿Verdad? Entonces, tengo aquí en el margen puesto, siempre se deja la puerta abierta para la contingencia. Es decir, se supone que el nuevo príncipe, que lo consigue por pura fortuna, no tiene que ser muy talentoso, pero si más o menos respeta lo que sea, cómo se ha estado llevando a cabo el reino hasta el momento, no debe tener mayores problemas en perder el poder. Eh, pero siempre deja la posibilidad de que, bueno, pero siempre puede meter las patas o siempre puede haber alguna circunstancia no prevista que lo irrumpa, aunque no sea probable. Bien con el último párrafo. El príncipe natural, eh, no lo dice así, pero tal vez que es más virtuoso en términos más nobles de carácter. El príncipe natural tiene menos razones y menor necesidad de ofender, y por tanto debe ser más amado, siendo natural y justo que estos le quieran cuando por extraordinarios vicios no se hace aborrecible. Otra forma de decir eso, entiéndase, si ese nuevo príncipe tuviera extraordinarios vicios, sí se podría hacer aborrecible y sí pudiera producir que la gente quiera salir de él. Volvemos, es decir, siempre dejarle la puerta abierta a la contingencia, siendo natural y justo que estos le quieran cuando por extraordinarios vicios no se hace aborrecible. La misma antigüedad y continuación del dominio apagan las memorias y los motivos de las innovaciones, porque toda mudanza deja cimientos para nuevos cambios. Hay un elemento aquí. Repito esa última oración del capítulo 2. La misma antigüedad y continuación del dominio apagan las memorias y los motivos de las innovaciones, porque toda mudanza deja cimientos para nuevo cambio. Ok. Esto, esta cuestión de que el poder es más seguro para un príncipe nuevo, un principado hereditario, en parte por la misma longevidad del dominio de una determinada estirpe, es importante y tiene continuidad. Habrá un temita que surge momentáneamente en el capítulo 2, surge momentáneamente en el capítulo 3 y creo que explota un poco al final del capítulo 5, que tiene que ver con la, im- para usar un lenguaje más moderno, tiene que ver ya con los elementos ideológicos en el ejercicio del poder, que tiene que ver con, ¿verdad? Aquí habla de la importancia de la continuación del dominio, apagar las memorias. Tiene que ver un poco con la ocupación, por así decir, de la memoria colectiva de la gente sobre la cual tú estás dominando. Porque lo que le da más solidez al dominio de alguien que asciende al poder como parte de una larga estirpe de gente que está mandando es que la gente sobre la que está mandando no ha conocido necesariamente o está bien distante de cuando alguna vez conoció vida bajo un ordenamiento político distinto. Porque cuando hablan de apagar de que están las memorias apagadas y que eso ayuda al príncipe que asciende en el principado hereditario, a las memorias que se refiere es al recuerdo de cuando se vivía bajo un ordenamiento distinto, bajo un ordenamiento de poder distinto. Este, nada, retengan eso porque no lo voy a terminar de decir el punto completo porque sale está en el capítulo 2 y 3 también. Pero estoy abriendo un poquito, un temita, un subtema o algo
que tiene que ver con la importancia de la memoria colectiva de una gente como parte fundamental para tratar de consolidar el poder sobre esa gente. Capítulo tercero, sobre los principados mixtos. Nuevamente, esa situación en donde el, el, ya existe un príncipe, es decir, un gobernante de un territorio, y adquiere un nuevo territorio al que ya posee, ¿no? Y Maquiavelo eh, hace unas distinciones, ¿no? Plantea dice, bueno, pues como todo, ¿no? Todo va a depender de las circunstancias y las características particulares de ese nuevo territorio que tú adquieres. Y se puede darse la situación en la cual el nuevo territorio que tú adquieres es de una lengua, eh, leo en voz alta el capítulo del párrafo cuarto de la traducción de la Yupi. Digo pues que los estados que al ser conquistados se unen a otro estado antiguo del conquistador o son de la misma comarca y de la misma lengua o no lo son. En el primer caso se conservan con gran facilidad, sobre todo si no están acostumbrados a vivir libres. Y para poseerlos con seguridad basta con haber extinguido la línea del príncipe que antes tuvieron, porque manteniéndolos en todo lo demás en las antiguas condiciones y no imponiéndoles novedad en las costumbres, viven los hombres quietamente. Eh, y añade una oración más adelante, quien adquiere y desea conservar esta clase de estados, es decir, adquiriste un nuevo estado que en términos culturales es bastante parecido al que ya tú posees. Quien adquiere y desea conservar esta clase de estados necesita la realización de dos condiciones. Una, que la dinastía del antiguo príncipe se extinga. Otra, no alterar las leyes ni los tributos. De tal modo, formarán los nuevos estados con el antiguo en brevísimo tiempo un solo cuerpo. Pero, añade, cuando se adquieren estados en una comarca distinta en lengua, costumbres y régimen, las dificultades son numerosas y se necesitan gran fortuna y gran ingenio para conservarlas. Es decir, cuando tú adquieres un nuevo territorio al que ya tú posees, pero que es culturalmente distinto al tuyo, pues se abre, digamos, o sea, eh, afloran unos retos que no estaban en la situación previa. Entonces ahí Maquiavelo pues entra en toda esta disquisición pues como una cuestión de prudencia, pues en ese tipo de situación conviene tú ganarte la buena voluntad y ganarte la confianza de esa nueva gente sobre la cual tú pretendes ejercer dominio. Y ahí te sugiere que tú hagas una de tres cosas. O que tú traslades tu residencia allí como gobernante temporalmente, o que tú ocupes el territorio con tropas, o que tú traslades colonias, grupos de gente de tu comarca actual, desplaces a dos o tres allá y las mudes allá. No te recomienda lo de mandar, te planteas estas tres alternativas. No te recomienda mucho la cuestión de las tropas porque la gente lo va a resentir y lo va a ver como un acto de buena fe. Así que más bien, prefiere las otras dos, pero en última instancia tú traslades o sea, el gobernante trasladando su residencia allí y o trasladar colonias de la gente de tus tierras allí, el fin es el mismo. Es una, bueno, en lenguaje moderno tal vez tú podrías decir, es para ir filtrando desde adentro, pero más allá de eso, también es una cuestión de prudencia. Es que tú teniendo presencia allí, o tú mismo o gente que te responde a ti, puede estar allí para coger a tiempo el surgimiento de posibles adversidades que pongan en entredicho tu poder, ¿verdad? Y de hecho, hay que tratar todo este paréntesis de hablar de la prudencia viene ahí, porque la cuestión de que, pues, si un problema tú lo coges a tiempo cuando está creciendo, lo puedes cortar de raíz, mientras que si tú no tienes presencia y no ves a tiempo qué sé yo, se forman células insurreccionales o insurgentes
o revolucionarias en tu contra. Y tal vez cuando te percatas de que tienes un problema, pues ya están bien organizadas y han logrado capturar las mentes y los corazones de la gente del pueblo y tienen respaldo y después tal vez es un tostón, ¿no? Entonces, es decir, ante esa eventual, es por ese el motivo que sugiere el tú trasladar residencia, pero es para tú dos cosas. Uno, demostrar una especie de establecimiento de relación de confianza con esa gente. Y dos, el tú poder tener una mayor comprensión de los acontecimientos en el lugar, por si pudiera surgir una eventualidad adversa, tú poder actuar a tiempo y bregarla, y contenerla antes que se convierta en un verdadero problema. Cito, hablando de la prudencia, ¿no? Lo mismo ocurre en los negocios del Estado. Cuando se prevén los peligros, y este es el privilegio de los prudentes, pronto se conjuran. Pero si desconociendo los peligros, pero si desconociéndolos se les deja crecer de modo que nadie los advierta, son irremediables. Y entonces pues ahí empieza a dar ejemplos históricos, ¿no? De una situación o de otra. Del capítulo 4 que es dar más ejemplos este, de dinámicas, o sea, es comentar y dar ejemplos de dinámicas que ya ha anunciado en el capítulo 3. Yo antes de ir al capítulo 5, el capítulo 4, quiero ir que vayan a lo que tenga el texto de la mano, al párrafo penúltimo, porque le da continuidad a ese comentario que se hacía al final del capítulo 2 sobre la cuestión de la memoria y los recuerdos. Y en ese penúltimo párrafo dice Maquiavelo, eh, pero los estados organizados como Francia no se poseen con tanta quietud. Las continuas rebeliones en España, en Francia y en Grecia contra los romanos nacían de la multitud de principados que había en estos estados. Mientras duró su memoria, fue insegura la dominación romana. Pero una vez extinguida la memoria de aquellos, con la potencia y continuidad, ¿verdad? Volvemos a la longevidad, con la potencia y la continuidad del imperio, llegaron a ser sus seguros poseedores. Este, hasta el punto de poder luego combatir entre sí dentro de ellos, y contar cada partido con mayor o menor auxilio según la autoridad que hubiera ejercido en ellos, pues habiendo desaparecido, los antiguos señores territoriales no obedecían más que los romanos, etcétera, etcétera. O sea, por ahí sigue. Entonces, aquí elaboro un poquito más sobre eso que comentaba de esa parte final del capítulo 2. Eh, Leyendo esto en carácter teórico político, en el sentido de trayendo temas de actualidad o presente y poco imponiéndoselos a este texto del pasado. Digamos que en el siglo XIX, cuando, eh, como decía ahorita, o sea, Maquiavelo habla en términos de memoria, pero de lo que está hablando en términos generales es de esos elementos ideológicos en el ejercicio del poder, ¿no? Este, en el siglo XIX, uno de los mecanismos ideológicos que más significa Carlos Marx, eh, cuando habla del éxito en la justificación del establecimiento del capitalismo como modo de producción y sistema económico, dice que el artificio ideológico principal, es aquel que busca naturalizarlo. Es decir, es el planteamiento de cuando naturalizarlo, lo que quiere decir es que el capitalismo produce
un conjunto de discursos que hablan de sí mismos como que siempre ha existido. ¿Eh? ¿Desde cuándo existe el capitalismo? Pues desde que el mundo es mundo. Y por qué para Marx o sea, por qué es tan efectivo, diría Marx, ese elemento, ese artificio ideológico en la justificación de la constitución de un modo de producción, un sistema económico que está basado en la explotación de uno sobre otro? O para decirlo de una manera un poquito más neutral, pero igual de punzante, que está basado en la apropiación del trabajo y del usufructo del trabajo de unos por otros. Pues Marx dice, bueno, pues, porque en la medida en que tú naturalizas la existencia del capitalismo, es decir, en la medida en que dejas de reconocer su carácter contingente e histórico, pues tú planteas pues, que siempre ha existido. Y si siempre ha existido, pues no tiene por qué dejar de existir. La inferencia siendo que el continuo recuerdo, en este caso del capitalismo, pero cuando volvamos a Maquiavelo ya mismo, es el poder de algún gobernante o de alguna estirpe de gobernante. Es que el recuerdo de que el capitalismo tuvo un principio histórico, tú puedes fechar, que tú puedes rastrear, es el recuerdo de que si tuvo un principio, pues puede tener el fin. Porque eso significa que los seres humanos nos hemos organizado de manera la economía de los seres humanos se ha organizado de una manera distinta. Y por lo tanto, el capitalismo no tiene por qué ser la etapa final de desarrollo, sino que puede haber un modo de producción postcapitalista. Ahora vuelvo a Maquiavelo. Que esa es la preocupación, porque eso es lo que está en ciernes en Maquiavelo, eso es lo que está presente en lo de Maquiavelo. O sea, la ganancia de la longevidad, de la continuidad del dominio bajo una estirpe, los principados hereditarios, ayudaba a apagar esas memorias. ¿Apagar qué memoria? Pues el recuerdo de cuando nosotros como corillo, como grupo, como gente, estábamos organizados bajo un ordenamiento político de poder distinto. Y por lo tanto, si nosotros estuvimos organizados de una manera o bajo el poder, bajo un poder distinto, pues pudiéramos estar prospectivamente organizados de una manera distinta. O sea, es decir, el recuerdo de haber estado viviendo bajo un régimen, un ordenamiento distinto, es el recuerdo de que siempre es posible otra cosa. Por eso, vaya, por eso va a ver entonces en este capítulo 4 mientras duró su memoria, es decir, de vidas distintas, bajo ordenamientos distintos, fue insegura la dominación. Eh, por ahí va un poco eso. Es que como que yo siento que hay un pasaje que brinqué, que me era importante para efectos de esto, pero el punto está hecho, está bien. O sea, y por si acaso, no estoy diciendo que Maquiavelo era el gran precursor de la teoría de la ideología, o el uso para la legitimación del poder político, aun cuando habla del uso consciente de la religión como una cuestión ideológica para ayudar a justificarse en el poder, porque hay teorías de hay teorías del poder a través de formas protoideológicas tan atrás como la República de Platón, ¿no? Y sabe Dios si antes, pero por lo menos en la República nos consta que hay algo. O sea, que no estaba diciendo que Maquiavelo es el gran pionero de esto, pero sí, Maquiavelo en este contexto, en este momento, Maquiavelo está hablando de, de ese componente o ese medio del ejercicio del poder. Y de hecho, o sea, brincando el capítulo 5 que al que vamos a tenernos, y acabo de ver la hora, son las 8:30, pero y vamos a ver el capítulo 6 y 7 más allá de hablar en detalle del caso de César Borgia, del Papa Alejandro, de Francisco Forza, en el fondo, tal vez estoy simplificando un montón, pero en el fondo el capítulo 6 y capítulo 7 es Maquiavelo insistiendo de las dos maneras a través del cual se lleva a cabo el ejercicio del poder político, en sus tiempos y hasta nuestros días. Y es a través es a través del ejercicio de la fuerza y a través del cultivo del consentimiento. Para decirlo de una manera distinta, a través del ejercicio de la fuerza o a través del ejercicio perdón, a través de la fuerza o a través del consenso. Este,
A eso Maquiavelo le llama de distintas maneras en distintos momentos. A veces te habla de apelar al uso de la razón y al uso de las armas. A veces te habla de las buenas leyes y las buenas armas. A veces, pero en el fondo te está hablando de que pues, en el ejercicio del poder no siempre se está con el garrote en la mano, ¿verdad? Sino, o sea, es fundamental tener en última instancia el uso de la fuerza como un recurso para la acudir, pero que ayuda a suplementar en última instancia lo que debería predominar, que es el ejercicio del poder a través del cultivo del consentimiento. Este, entonces, el capítulo 5 que lo vamos a dar para la clase que viene, por ahí empezamos la reunión que viene, el miércoles próximo. Vamos a, en la reunión próxima, como va a pasar menos tiempo, tal vez hay que recapitular menos al principio. Este, eh, en la próxima reunión, ya pues quizás vamos a avanzar un poquito más, no es que haya prisa, pero pues, vamos a avanzar un poquito más en el texto, eh, por motivo de que hoy pues, se nos fue gran parte de la sección, de la reunión, hablando de la virtud y la fortuna, que era algo pues, que estaba presente en todo el conjunto del libro. Este, pero vamos a enfocarnos en detalle en el capítulo 5, capítulo 8, capítulo 9. Se hablará de los distintos tipos de ejércitos en los capítulos 12 y 13 y con mucho detalle en el capítulo 15. Y digo, y todo lo más que se pueda, pero por ahí va la cosa. ¿Verdad? Ya estamos hablando, pero si me prestan 2 minutos más o 3. Pues parece que a esto me refería al principio del seminario, hace 2 semanas que pues, yo no sé ustedes, pero yo no tengo prisa, ¿no? Digo, yo tenía cierta prisa porque a pesar de que ya yo tengo mi maestría y mi doctorado, recién comencé ayer una nueva maestría en otra cosa y pues eso implica unas responsabilidades este, y una limitación de tiempo para disponer, para hacer otras cosas que me gustan. Este, pero a pesar de eso, realmente no tengo prisa porque me lo disfruto, ¿verdad? Y me gusta. eh, Porque como pueden ver, pues hoy se nos fue toda la clase y, pues, y llegamos al capítulo 4 en términos de texto. Pero sí quiero aprovechar también estos últimos minutos y medio antes de despedir, tomar la foto de rigor y despedirme, para decir que miren, y esto es un momento que a mí siempre me gusta hacerlo al principio del seminario, pero no lo hice la última vez, lo hago hoy. Y uso como punto de partida 2 comentarios que hicieron 2 amigos míos recientemente. Yo estudié con un corillo de 5 o 6 puertorriqueños que fuimos contemporáneos en el programa de doctorado de teoría de ciencia política en la Universidad de Massachusetts, y el grueso de nosotros, menos uno, éramos de teoría. O sea, en Puerto Rico, puertorriqueños más bien, no en Puerto Rico, puertorriqueños con una formación formal, si se me permite la redundancia, con teoría política como su major, los que habemos somos como 6, 7, punto, en general. Y de esos 7, 3 de nosotros estudiamos juntos, estudiamos a la misma vez. Pero bueno, pues uno de esos panas es el profesor Alex Betancourt, que es profesor del Departamento de Política en la UPR Río Piedra, y posteó recientemente, publicó en una red social, creo que fue en LinkedIn, puso que 2 cursos de él, que había dado antes de manera ordinaria, no habían cogido matrícula suficiente y se lo cancelaron. Uno fue la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Ese no me extraña tanto, pero me extrañó como quiera, pero no me extraña tanto. Y el otro fue teoría política contemporánea. Ese me extrañó más porque hasta hace 20 años atrás, más o menos, 22 años, el ciclo de teorías políticas que tenía que tomar todo estudiante que hiciera su bachillerato en política en Río Piedra, en la UPI, tenía que tomar 3 cursos de teoría política: clásica medieval, moderna y contemporánea. Con la reconceptualización del bachillerato del 2001-2002, la contemporánea se fue a ajuste como requisito obligatorio y se convirtió en electiva, pero que usualmente por la fuerza de la costumbre
los estudiantes seguían tomando. A lo que voy, esos 2 cursos que no son hiper especializados, especialmente de teoría política contemporánea, no cogió matrícula suficiente para que lo mantuvieran. ¿Verdad? Y tuvo que coger otros cursos. Y eso lo ato con otro amigo mío con quien estudié, pero en este caso me refiero a Antonio Vázquez, profesor, pero él está en Rutgers. Y Antonio me estaba diciendo que por otras razones distintas, que él había dejado, que lleva 5 años que no está atendiendo tesis doctorales, ni mentoría, ni bregando con muchos estudiantes graduados. Nada, emitió unas opiniones sobre los estudiantes hoy día, que no tiene que ver tanto con los estudiantes, tiene que ver más con las modas intelectuales en el ámbito de las artes liberales y una pormenorización de lo que hacemos nosotros. Y yo le estaba contando, pues, mano, por eso es que eso yo les puse a ellos, por eso es que hay veces que he dicho en el contexto de estos seminarios que nosotros damos que he insistido que nosotros lo que estamos haciendo es dentro tal vez de los parámetros de lo posible, de los entendidos, de lo que está allá afuera, estamos bregando con cosas inútiles que para nada sirven, ¿no? Pero yo les decía a ellos, y lo que les he comentado a ustedes en experiencias previas, pues que en ese sentido, pues yo jugando en serio, pero jugando, digo, bueno, pues hay que abanderarse de reivindicar la importancia de estas cosas que son inútiles, que tienen un valor que es intrínseco, que no sirven para más nada, que no sea enriquecernos a nosotros espiritualmente. Y digo eso, pues entonces el pana mío que está en Rock, el actor me dice, Manolo, es que esos seminarios, o sea, lo que tú me estás planteando, esa experiencia que tú tienes en tu seminario, es verdaderamente utópico, en el sentido riguroso de la palabra. Entonces, utópico en el sentido, pues, es algo que tiende a no existir, a no tomar lugar. Utópico, utopos, no toma lugar, no lugar. Y quiero que que reconozcamos lo que estamos haciendo. La participación, la mía y la de ustedes, al estar viniendo, porque no tienen por qué hacer esto. Y yo no tengo por qué hacer esto. A mí no me pagan por esto, ustedes no pagan por esto. Yo no les exijo que lean, o sea, aquí no hay exámenes, aquí no hay... Y lo otro es que si esto no lo hacemos, así seamos 3 gatos y hemos sido 3 gatos, by the way. A pesar de la attrition y pasamos de 16 a tener como 7 hoy nada más. A pesar de eso, hemos sido 3, o sea, somos más de lo que usualmente somos. Pero a lo que voy es que no solamente es que estamos aquí sin tener que estar aquí, que esto que estamos haciendo ya casi no cabe en la academia. Y no voy a entrar en los pormenores de la economía política detrás, de la educación superior y toda la vaina, porque no solamente es una cuestión de cálculo de económico y contabilidad, hay otros elementos también. Pero seminarios como este, difícil, yo tendría que cultivar por 1 o 2 años a un público cautivo para lograr el requisito mínimo de matrícula para poder darlo, sin que me lo cancelen. La última vez que yo di uno, hace 2 experiencias atrás, fue sobre Antígona y Sócrates. Eso nunca hubiese tan, o sea, es difícil. Lo que quiero decir es que esto que estamos haciendo es a pesar de nuestras circunstancias. Mira, estos somos nosotros, un grupo de virtuosos imponiéndose a la fortuna, porque todos tenemos todo en nuestra contra para llevar a cabo el acontecimiento de este espacio, de esta experiencia. Y quería meramente consignarlo y reconocerlo y darle las gracias por ello. Así que sin más, primero voy a dejar de grabar. Y voy a